De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener en los micrófonos al profesor del Departamento de Historia General de la Universidad de Bar Ilan en Israel, especializado en temas de judeos conversos, especialmente de Portugal. Vamos a hablar con Claude o Dov Stuczynski. ¿Qué tal, señor Stuczynski? Muy bien, buenas tardes. Bueno, queríamos hablar con usted porque participa, no sé si también está en la propia organización, de un congreso internacional que tendrá lugar estos días, el 23 de junio del 2022, en torno a el judaísmo español. Cuando decimos español nos referimos básicamente al histórico, pero también con proyección al tiempo contemporáneo, y que de alguna manera también es una especie de homenaje a un profesor que se jubila de la Universidad de Bar Ilan y que tiene también mucho predicamento en este sector, ¿no? El señor Moisés Orfalí. Sí, efectivamente, el jueves 23, la universidad en donde durante muchos años impartió sus cursos el profesor Moisés Orfalí, universidad en donde yo también trabajo y enseño y en cierta manera soy un alumno también del profesor Orfalí. Se tendrá a lugar un congreso internacional en torno a aspectos de la riqueza del judaísmo sefardí en su historia y su cultura, teniendo para ello participación de investigadores de prácticamente todas las universidades israelíes, de algunas partes del mundo, Estados Unidos, del Brasil. También hay dos investigadores españoles de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Barcelona. Y como si esto no fuese suficiente, contamos además con la participación en la inauguración de la excelentísima señora embajadora de España en Tel Aviv, en Israel, la señora Salomón. Bueno, una embajadora que aquí en España la conocimos como la primera directora de lo que hoy en día es el Centro Sefarad de Israel, con lo cual tenemos muchos recuerdos de ella y va a ser muy agradable escuchar sus discursos también en este formato. Esto se va a hacer de forma presencial, es decir, ya sin las limitaciones del COVID, ¿no? Es verdad, este Congreso Internacional es presencial, a propósito, pero en realidad la idea original era haberlo realizado hace 2 años y algunos meses atrás. Pero la pandemia nos ha secuestrado este coloquio para ahora, ¿no? Y por lo tanto, este coloquio cuenta con numerosos investigadores, pero hay algunos que no han podido venir, ya sea porque pasó tiempo y algunos ya no tienen la salud, y otros no han podido venir, sobre todo en el referente al legado andalusí, que aquí no va a estar tan representado como hubiésemos querido, pero tenemos, sin embargo, realmente un plantel impresionante de investigadores que van a tocar aspectos del judaísmo sefardí medieval, de la época moderna y la época contemporánea, y también de Portugal y de la diáspora sefardí, ya sea en el Mediterráneo como en el norte de Europa. Uh-huh. Bueno, este tema, el tema de los estudios sefardíes, evidentemente en Israel, perdón, es un tema que ocupa a la tradición judía o de los judíos, que hoy en día muchos de ellos están en Israel, otros en las diásporas, y que tienen su vínculo con la prolongada estancia de los judíos en España. Pero no es solamente esa época la que se abarca, porque una vez que los judíos son expulsados
pues tenemos la historia y lo que pasa con ellos en sus diásporas, y también lo que pasa con los judíos que se quedaron, y justamente creo que es su tema de especialidad, ¿no? Los judeoconversos, es decir, aquellos que pensaban que igual si se convertían y aguantaban un poco, como había pasado tantas veces en la historia con los judíos de la península ibérica, pues las cosas volverían a su curso, ¿no? Sí, claro. De hecho, este coloquio está dividido en varias sesiones diferentes. La primera, que tienen todas relación a lo que usted mencionaba, pero sobre todo un énfasis particular en diversas facetas de las investigaciones del propio Moisés Orfali. Así, por ejemplo, tenemos una sesión sobre el judaísmo medieval, tenemos una sesión sobre el fenómeno judeo-converso, tenemos una sesión que el profesor Orfali ha dado mucho, que es sobre la polémica religiosa e identidades. Tenemos otras sobre la diáspora sefardí, ya sean los Balcanes, ya sea la influencia lejana hasta el Yemen de la cultura sefardí, como en Ámsterdam, como en el propio Brasil colonial. ¿Sí? Y luego tenemos también dos sesiones más pequeñas, una sobre tipos de judeo español, ya sea lo que llamamos muy popularmente el ladino en el Imperio Otomano, o el jaquetí en las costas del norte de África, para terminar con dos ponencias sobre aspectos del retorno, del renacimiento de la vida judía en España durante el franquismo y a partir del mismo. O sea que realmente abarca un espectro histórico muy amplio. Muy amplio que en gran medida refleja los intereses muy variados y la contribución muy importante que ha tenido el profesor Orfali en diversos aspectos de la vida sefardí, ya sea en la propia península ibérica como más afuera de ella. Sí, porque quienes de alguna manera empiezan a transitar por estos caminos de la cultura judeo-española, también descubren que en realidad en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en el conocimiento y en los detalles y en la bibliografía de todos estos aspectos, ¿no? Sí, y yo quisiera decir al respecto que uno de los puntos más marcantes de este avance, como usted decía, es que ya el historiador de los sefardí no se puede quedar ensimismado en los estudios judíos, sino que mirando cada vez más uno ve hasta qué punto hay un entretejido de relaciones generales, no solo de hostilidad, no solo tampoco de convivencia, pero que en realidad el mundo judío sefardí y en general no está separado, y por lo tanto la historia del judaísmo sefardí es también la historia plena del español común o del portugués común, ¿no? Y eso también es verdad con respecto a los estudios de la diáspora sefardita. Allí los últimos estudios se han visto los entretejidos de redes, ¿no? De redes que mancomunaban a esta gente esparcida, de redes económicas, culturales, religiosas, y a su vez de diversas maneras de aclimatarse y de conjugar con la sociedad circundante. En otras palabras, desde los estudios pioneros de un Isaac Ber, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? O de Chaim Beinart, su seguidor, los estudios sefardíes han, yo diría, trascendido sus propios límites. Y yo creo que es una gran ventaja, porque esto no solamente los enriquece más, sino que está llamando a personas que también no están afiliadas al mundo judaico a ver en estos grupos un barómetro de su propia identidad y de su propia historia. Bueno, usted cuando lo presentamos hablamos de que su especialidad
son los judeoconversos, por ejemplo, en Portugal. Muchos historiadores resaltan este concepto de a nação, la nación, no sé si era una especie de reconocimiento que utilizaban los propios portugueses, judíos portugueses, o es un título que a posteriori se les ha dado para reconocerlos, por ejemplo, a doña Gracia Méndez y a tantos otros nombres que han actuado o que eran de origen portugués, pero cuya acción ha trascendido mucho más allá de esos límites, ¿no? Sí, si bien la idea que judíos e inclusive cristianos de origen judío sean una nación hebrea, no es una idea que comienza en el Portugal. De hecho, hay algunos síntomas en lo que llamamos hoy España, o cuando delegados de los judeoconversos españoles ya se dirigían al Papa, ¿no? Como colectividad a final del siglo XV. Sin embargo, es verdad que la idea de la nación hebrea, que así se llamaban, o los de la nación, o los hombres de la nación, es algo que se va a cristalizar en Portugal, y una de las especificidades del caso del marranismo de los judeos conversos portugueses es que son vistos por ellos mismos, en gran medida, y por la sociedad como una corporación. Quiere decir, no solamente como gente de origen judío, sino gente como que si fuese un subgrupo corporativo casi. Y usted mencionaba el caso de doña Gracia Méndez. El término nación, yo creo que se cristaliza en torno a esa generación y en torno al grupo de comerciantes de especiaría y banqueros que se habían algunos trasladados a la ciudad de Amberes, entre otras la familia de doña Gracia, ¿no? Habiendo entonces una suerte de, ¿cómo decir?, de convergencia entre la idea de la nación como etnia, nación hebrea, y por otro lado la idea de las naciones de comerciantes extranjeros, como era a finales del medioevo, ¿no? Y entonces la nación se va a hacer sobre todo un nombre que fue mucho más fuerte en Portugal en sus comienzos para denominar a ese grupo de judeoconversos, pero claro, cuando haya una emigración de cristianos nuevos o judeoconversos portugueses a Castilla, y algunos de ellos se van a convertir en comerciantes y algunos van a prosperar, convirtiéndose en asentistas, en financistas de la corona habsbúrgica, de los Austrias. Es ahí que ese término nación, sobre todo, va a pasar fronteras también, sí, durante el siglo XVII. Pero efectivamente lo que es interesante del término nación es que es un término étnico, no es un término religioso necesariamente, no es judeo converso, no es criptojudío, claro está, es un término étnico, y es un término que, a diferencia del término marrano, no es despectivo, y a diferencia del término cristiano nuevo, no es un término que a algunos propios judeoconversos les pueda molestar la utilización. Es un término más neutro. Y por eso es un término que los propios conversos, como la sociedad circundante, solían utilizarlo. Uh-huh. Y a mí me ha llamado siempre la atención que justamente esta identificación corporativa de la que hablaba surge en Portugal, cuando muchos de ellos eran ya emigrantes de los reinos de Castilla, ¿no? Cuando llegan a Portugal. Y luego, por ejemplo, cuando emigran de allí, cuando ya se instala la Inquisición en Portugal, y algunos se instalan años más tarde, por ejemplo, en Ámsterdam o en Londres, pues se siguen pronunciando, en todo caso,
en su retorno al judaísmo como judíos portugueses, ¿no? O sea, no judíos de la nación portuguesa. de la nación portuguesa y no... Continúan utilizando la misma terminología, claro está, adaptándola a las nuevas realidades, sí, efectivamente. Digo que ya deciden abandonar el término español, aparte de que España había sido, se había enfrentado bélicamente a los Países Bajos, con lo cual no era ninguna ventaja identificarse como español en esos tiempos, supongo, ¿no? Bueno, pero eso tiene también mucho que ver con el origen de buena parte de los fundadores de esas comunidades del norte de Europa, porque a diferencia de las comunidades mediterráneas, veamos el caso de ciertas comunidades en Italia, pero sobre todo en el Imperio Otomano, en el norte de África, en el Medio Oriente, esas son comunidades sefardíes originariamente fundadas por judíos de Sefarad, con una preponderancia para los judíos de lo que hoy llamamos España, ¿no? Y muchos que, si no fundan esas comunidades que las refuerzan, son de las primeras olas de migrados o de expulsados, inclusive los expulsados de 1492, que llegan como judíos expulsados. Sin embargo, las comunidades que estábamos hablando ahora, como la de Ámsterdam, de Hamburgo, de Londres, fueron fundadas después, y fueron fundadas, por lo menos en su origen, por buena parte de gente que ya no era judía pública, sino que eran judeoconversos y sobre todo portugueses, ¿no? Y es por eso que hay una diferencia en muchas cosas entre la diáspora sefaradita del Mediterráneo, que es de origen propiamente tardomedieval y judío y española, y una diáspora más posterior del norte y atlántica, que tiene un componente judeoconverso portugués muy grande. Y de ahí viene la diversa manera de conjugar el espíritu ibérico, la cultura ibérica, la identidad ibérica con la judía, ¿no? Bueno, a mí últimamente me está llamando mucho la atención porque Israel en su constitución en los años 40 y 50, digamos, del siglo pasado, o incluso durante la época del Yishuv, antes de la creación del Estado, había un esfuerzo muy importante por conseguir una unidad entre todas las diásporas, entre borrar diferencias, y entre ellas diferencias, pues evidentemente se trataba también de borrar las diferencias idiomáticas y culturales, y parecía como que ese pasado, el pasado del judeo español y de todas las características identitarias, iba a borrarse con el tiempo, pero a medida que fue pasando el tiempo fue un efecto boomerang. O sea, hoy en día hay una revisión de las identidades, incluso muchas veces remontándose a bastantes generaciones atrás, para encontrar al sefaradí puro o al ashkenazí puro o al oriental puro, ¿no? Pero ¿este proceso sigue en marcha en Israel o fue una ola? Este proceso sigue en marcha. Sigue en marcha y tiene, creo yo, doy aquí mi opinión, también como ciudadano israelí, no solo como historiador, tiene sus beneficios y sus defectos. Los beneficios es que cuando usted hablaba de ese melting pot, de esa idea de unir a todos los judíos diaspóricos bajo una nueva identidad israelí, en realidad, fuera de perderse acervos culturales muy, muy importantes que comunidades judías habían guardado con mucho celo durante cientos y más años, ¿no? En realidad, esa unificación estaba muchas veces hecha bajo la hegemonía de una cultura sobre las demás. Y es decir, es muy difícil unificar de manera neutra, ¿sí? La neutralidad es la idea que quién es que rige la neutralidad.
Si el día de descanso es el domingo en un país laico o el sábado en Israel, esa neutralidad está basada en un substrato cultural muy específico. Y aquí también en Israel hubo emigrantes, inclusive de los países árabes y orientales, que han sufrido el hecho de verse un poco dejado de lado en ese proceso de constitución del nuevo israelí. Y en ese punto, el resurgimiento de las identidades en general y de las sefaradíes en particular, yo creo que es una gran bendición y es una gran justicia. Esto permite a la gente de manifestar sus tradiciones y ser lo que querían ser. Pero tiene su problema. Y el problema es que en el mundo en donde vivimos, el mundo moderno donde vivimos, y quizás tras estos años de unificación e uniformización de los comienzos del Estado, cuando la gente quiere volver a sus raíces, pretende muchas veces retornar a una autenticidad, pero está creando cosas nuevas. Y el problema es que a veces ese mito o esa reconstitución mítica de los orígenes lleva consigo muchas veces otros fenómenos como el fanatismo puede llegar frente a un vivir juntos o una modernidad, o una reivindicación victimaria que se perpetúa con fines políticos, ¿no? En la propia sociedad israelí. Yo me dibujo como víctima de la creación del Estado, y de esa manera me exonero de toda responsabilidad político y social. Y por lo tanto, le digo de vuelta, y me parece extraordinario este acto de justicia, que la gente pueda hablar en jaquetí, en ladino, en yiddish, que pueda manifestar aquel todo acervo cultural, pero a su vez hay quienes utilizan este retorno para, en vez de promover una sociedad multicultural, se promueve más bien una sociedad de conflictos entre diversas culturas, que son dos cosas diferentes. Bueno, estamos encantados de hablar con ustedes, se nos acaba el tiempo y simplemente queríamos hacer un recordatorio que este congreso va a abarcar todos estos temas en relación con los judíos sefardíes, los judíos originarios de España y Portugal, pero con un recuerdo para el profesor Moisés Orfali, que se ha jubilado. Justamente mencionábamos que esto estaba pensado para antes de la pandemia y se tuvo que aplazar, así que hoy en día está bien jubilado, ya disfrutando de su jubilación, y va a disfrutar seguramente de este reencuentro con muchos de los personajes que van a colaborar en esta misión. No sé si usted tiene el programa a mano, pero aquí yo podría mencionar, aparte de la embajadora, al profesor Shmuel Rafael, del cual hemos hablado, a Eliezer Schlossberg, a Emanuel Friedheim, a Doron Abraham, también a Ricardo Muñoz Soya de la Universidad de Salamanca, Simcha Goldin, Masha Itzhaki, Yosef Amon. No sé si usted tiene a mano más nombres, Abraham David. Sí, el profesor Abraham David, el profesor Abraham Gross, la doctora Nadia Zeldes, Yossi Israeli, yo mismo, el profesor David Geisborg de la Universidad de Arizona, el profesor Aaron Guimani, especialista del judaísmo del Yemen, el profesor Eliezer Papo, especialista del judaísmo sefardí de los Balcanes, Abriel Barlebab, que se ocupa de la historia del libro en Ámsterdam, Daniel Strum de la Universidad de San Paulo, que se ocupa de economía y redes judeoconversas y sefaradíes, la lingüista Ora Schwarzwald, que se ocupa
del judeo español y Yosef Sharbit del jaquetí. Luego tenemos también el honor de tener con nosotros a la profesora Aliza Meyujas Gineo, que también ha tenido una contribución muy grande en los estudios sefardíes, el profesor Ranan Rein, que se ocupa de los judíos en la época de Franco, y el profesor Asher Sela, que se ocupa de algunos personajes marginales de esa época. Y a todo eso vamos a tener un interludio musical con canciones del acervo judeo-español por el artista Betty Klein. Pero si se me permite, quisiera decir unas pocas palabras sobre el propio Moisés Orfali. ¿Quién es, para quien no recuerda, Moisés Orfali y cuál es su aporte? Debo decir que es difícil de aquí resumirlo en pocos minutos, porque realmente es un investigador, un autor muy prolífico en cantidades de libros, de artículos, en cantidad de comités de redacción que ha estado. Menciono que fue nombrado durante su carrera, entre otros, como miembro corresponsal de la Real Academia de Historia de España, y luego como miembro corresponsal de la Real Academia Española misma, y ha tenido realmente un desempeño en innumerables comisiones en pos del judaísmo sefardí. ¿Y por qué? El profesor Orfali tiene también nacionalidad española y es muy orgulloso de ello, lo sé por conocerlo muy bien. Parte de su familia también vive en España, pero yo diría que lo que hace la importancia de Moisés Orfali es que él ha sabido durante el tiempo, por un lado, consagrarse a una especialidad muy clara, que él comenzó tratando de temas de polémica religiosa en el medioevo, ¿sí? Del fenómeno judeo-converso, pero luego, durante su carrera tan impresionante, él ha tratado de muchísimas cosas, como de la diáspora sefardí, ya sea en los Balcanes como en Livorno, cuestiones de judeoconversos en Portugal y en el Brasil. Ha recientemente escrito un libro sobre el rabino que fue enviado en el Brasil holandés, el rabino da Fonseca, Aboab da Fonseca. Inclusive se ha ocupado hasta de Goa, de la Goa portuguesa, y sin dejar de lado toda una serie de temáticas de la cultura y de la historia de los judíos de Sefarad desde la época andalusí hasta casi nuestra época. Otro punto más que caracteriza a Moisés Orfali, fuera de sus conocimientos y su aporte, él es una suerte de embajador de la cultura sefardí española en Israel, y yo sé que en España él es también un embajador de los estudios sefardíes en España. Y eso se debe no solamente, como decía, a la variedad y a la calidad de su trabajo, sino se debe a su personalidad también. Permítame decir este punto muy importante. El profesor Orfali es conocido por su enorme simpatía y por su facultad de recibir a la gente y de tratar de una manera heterogénea y adaptada con públicos muy diferentes. Las lecciones, las conferencias, los libros del profesor Orfali, algunos de ellos están dirigidos para un público muy especializado, pero muchos de ellos para un público muy general. Y yo creo que todo eso explica el aprecio, la simpatía que ha generado durante tanto tiempo en España, en Israel y en otros países. Y yo creo que este congreso tan variado es reflejo de esta admiración y simpatía. Durante estos últimos años, Israel ha perdido a notorios estudiosos del acervo judío en Sefarad. Citemos tan solo el caso del propio Chaim Weinhardt y luego del profesor Yom Tov Assis,
para dar dos casos. De hecho, el profesor Orfali es quizás la persona que encarna hoy la continuidad y la pujanza de estos estudios. Y es por ello que estamos todos muy felices de poder celebrar, yo diría menos la jubilación del profesor Orfali, que el reconocimiento a su aporte tan notable. Usted hablaba que ahora el profesor Orfali tiene más tiempo para sí. Lo dudo por conocerlo. Él está en plenas investigaciones, es alguien pujante y joven de espíritu, y estoy seguro que aún nos esperan muchas y muy buenas contribuciones y aportes del profesor Orfali al estudio del mundo sefardí tan rico y tan apasionante. Pues le agradecemos muchísimo, Claude o Dov Stuczynski, que nos haya ayudado a entender no solamente el peso, como a usted lo ha contado ahora el profesor Orfali, sino de estos estudios sefardíes que también están en plena forma y muy vivitos y coleando, como se dice en España. Vivitos, exactamente, vivitos y coleando. Acaba de aparecer un estudio catálogo espectacular editado por Marcial Pons del acervo cultural sefardí, y invito al lector de consultar el capítulo dedicado a la polémica antijudaica escrito por Moisés Orfali. Es un libro que apareció hace pocos meses, editado por Marcial Pons en Madrid. Pues muchas gracias, profesor Stuczynski, y hasta la próxima, y mucha suerte, que vaya muy bien este encuentro, que seguramente lo será, porque aparte de la cantidad de gente que vale la pena escuchar, el poder encontrarse en persona ya también es un plus, un añadido de gran valor. Es una maravilla, es una ocasión de celebrar, efectivamente. Yo le agradezco y le deseo suerte a usted y a todos los escuchantes.